¿Te acuerdas de los cazadores de mitos? Ya sabes, la serie de Discovery, donde nunca hay voluntarios. Tiene sentido ya que fue la serie más exitosa de la historia del canal, con más de 15 años de emisión ininterrumpida, donde este grupo de personas ponían a prueba leyendas urbanas, creencias populares y escenas de películas para ver si eran posibles en la vida real. Si hablamos de material perdido de esta serie, a todos se le vendrá a la mente el ya muy comentado e infame incidente del ratón caníbal, un segmento que fue grabado y editado en su totalidad, pero que no se emitió por ser considerado maltrato animal. Pues no voy a hablar de ese caso, sino de otro experimento menos conocido que salió terriblemente mal, pero que a diferencia del ratón es bastante hilarante y preocupante. Según contó Adam Savage durante una sesión de preguntas en Silicon Valley en 2016, en algún punto de la serie, el equipo de Tori, Grant y Carrie les llegó una carta de un espectador donde les contaba que había escuchado un rumor que decía que se podía fabricar una bomba casera usando como material principal algo muy común que está en todas las casas de Estados Unidos. El trío aceptó probar el mito, ya que según Adam, el material que mencionó el espectador es algo tan común que todos pensaron que era una broma. La sorpresa se volvió temor cuando el experimento resultó exitoso. La bomba fabricada resultó ser incluso más poderosa de lo que imaginaron. Tras la grabación del segmento, todos los participantes se pusieron de acuerdo en destruir las grabaciones y no volver a hablar nunca más del experimento. Claro, hasta que Adam habló. El hecho de que todo el segmento tuvo que ser directamente borrado, a diferencia del ratón caníbal, que sabemos que sigue existiendo, da a entender que fue algo realmente aterrador para todos. Simplemente increíble. Saben que me gusta mucho la lucha libre y por supuesto hay muchos casos de Lost Media relacionados a esta, pero uno bastante hilarante es el que posiblemente fue el peor final de una lucha de la que se tenga registro, tan mala que tuvieron que destruir su filmación de la vergüenza. Quien sepa de lucha libre sabe del legado de la SW, la empresa extremista, quienes llevaron la lucha hardcore al ojo público, con mesas, alambres de púas, fuego y demás locuras peligrosas. Pues resulta que en 1993, para el evento Holiday in Hell, celebrado el 28 de noviembre, se pactó un combate inédito, una lucha a muerte entre Pat Tanaka y Rocco Rock. El combate a muerte, para quien no lo sepa, es un tipo de lucha ultraviolenta originaria de Japón, donde las cuerdas están electrificadas y después de 15 minutos el ring explota. Sí, no estoy bromeando. La SW quería exportar este tipo de combate a Estados Unidos, así que pactaron uno así y fue realmente muy publicitado. Sus promos incluso se pueden encontrar en internet, ya que se la pasaron hablando de ella toda la semana. Era prácticamente la atracción principal del evento. Finalmente, cuando llegó el día, a todos se les cayó la cara de la vergüenza. Lo único que se sabe de la lucha es que ganó Tanaka, ya que después de eso, la explosión fue una total decepción. Según dicen, el dueño del recinto se negó a que usaran C4 como se supone que debía ser, así que Paul Heyman, booker de ese entonces, decidió improvisar de último minuto con efectos prácticos y un audio de explosión.mp3. Y aún así, los comentaristas y los luchadores tuvieron que vender la cochinada como si realmente hubiese sido una explosión mortífera. El resultado, el público amotinándose y coreando que querían su dinero de vuelta y abuchando a todas las luchas del resto del evento. Bien lo recordaron todos los que participaron en este fiasco años después. Fue una completa vergüenza y daba ganas de apagar las luces y abandonar el recinto después de eso. Cuando el evento Holiday in Hell fue finalmente editado y emitido a televisión, esta lucha fue totalmente cortada por razones obvias. Y hoy en día no sobreviven más rastros de esta lucha. Bueno, al menos AEW nos dio una recreación del hecho hace unos años.
Superman no necesita mucha introducción, es básicamente el arquetipo de superhéroe. Todo lo que se considera estereotipado en un superhéroe empezó con él. No por nada es uno de los personajes ficticios más importantes y famosos de todo el mundo. Pero algo que muchos pasan por alto, incluso fans, es su origen completo, ya que el primer cómic de Superman es Lost Media. Y no me refiero al Action Comic número 1 de 1938, la primera aparición del Superman más conocido, ya que 5 años antes el Hombre de Acero hizo su primera aparición en un cómic que tristemente se considera irrecuperable. Superman fue creado por Jerry Siegel y Joe Shuster en 1933. Ese mismo año fueron contactados por una editorial quienes les propusieron crear un cómic. Siegel y Shuster decidieron crear a un héroe con superpoderes, algo novedoso para entonces. Su apodo, Superman, fue sacado de una historia corta que se publicó ese mismo año, The Reign of the Superman, y que pertenecía originalmente a un villano. Siegel y Shuster decidieron dárselo a un héroe, el cual sería el Superman que todos conocemos, una persona que hace el bien y que para ese entonces solo tenía superfuerza y además no llevaba el traje que todos conocemos, sino que tenía el torso descubierto. Así, el primer cómic de Superman, llamado de la misma forma, fue presentado a la editorial, pero estos, aunque ya habían aceptado el trabajo anteriormente, terminaron rechazándolo de último minuto, causándole gran frustración al dúo. Shuster trató de hacer lo posible para que se publicara en otra editorial, pero todos rechazaron el cómic. Finalmente, Shuster decidió arrojarlo al fuego de la frustración, perdiéndose de esta forma para siempre. Lo único que sobrevivió fue la portada, que fue hallada en los 70s por William Geisem, quien la encontró rota en el cajón de su padre, Max Geisem, siendo lo único que sobrevivió del cómic. Por supuesto, desde que el personaje se convirtió en un símbolo global, no han sido pocos los que han intentado recuperar aunque sea un panel del cómic, pero todos los intentos se consideran en vano, ya que hasta los propios autores reconocieron que destruyeron la única copia existente. ...1976 es uno de los años más trascendentales de la historia argentina, ya que ese año ocurrió el golpe de estado que derrocó a la presidenta Isabel Perón e inició la dictadura militar conocida como Proceso de Reorganización Nacional, que realizó desapariciones y torturas ya muy conocidas. Pero el evento que nos importa aquí fueron las quemas de libros, que fueron realizadas constantemente durante el primer año de la dictadura. Básicamente se prohibió la distribución e incluso la simple obtención de ciertos libros que se consideraban extremistas o que contuvieran, según los gobernantes, contenido marxista o que llame a la sublevación, aunque sea en lo más mínimo. Esto llevó a la prohibición y quema literal de cientos de libros, así como a la difusión de listas negras donde se advertía la difusión o venta de estos. Resulta que durante décadas se ha compartido una anécdota respecto a este evento, la cual cuenta que uno de los libros que los militares prohibieron y quemaron fue un manual de ingeniería titulado La cuba electrolítica. Por cierto, la cuba electrolítica es un dispositivo usado para generar reacciones químicas. Es decir, el libro no tenía nada que ver con el marxismo o comunismo de cualquier tipo, pero de todas formas los militares lo destruyeron solo por tener la palabra Cuba en él. Esta anécdota suele ser compartida como real para así ridiculizar a los perpetradores, y es muy fácil de hallar en múltiples fuentes, todas diciendo que es real. Pero la realidad es que no existen pruebas de que alguna vez haya existido un manual con ese título, ni que haya sido prohibido. No se encuentra mencionado en ningún catálogo ni lista negra de la época, y no se ha hallado copia de este en ninguna parte. De ser real, es un caso de un libro perdido, claro, pero lo cierto es que directamente no hay pruebas de su existencia, lo que hace que sea un caso de existencia no confirmada.
y uno bastante chistoso, la verdad. Imagínense que sí haya sido real todo este tiempo. El siguiente caso se convirtió en uno de mis favoritos cuando lo descubrí. Todo inicia en el año de 1906. Hudson Burton, un granjero muy rico del estado de Michigan, sabiendo que moriría pronto, decide agarrar todo el oro de su propiedad, guardarlo en un gran saco y enterrarlo en un lugar no especificado dentro del estado. Pero en lugar de escribir una carta o marcar en un mapa la ubicación del entierro, decidió realizar una grabación de él contando dónde había enterrado el saco, guardando el audio en un cilindro de cera, el cual es un objeto que almacena sonido que puede ser reproducido mediante un fonógrafo. Después entregó el cilindro de cera a su abogado. Muchos años más tarde, en 1911, el viejo Burton estiró la pata y sus conocidos se reunieron expectantes con su abogado para que reprodujera el cilindro e iniciara la búsqueda del siglo por el oro escondido. Sin embargo, ocurrió lo impensable. Con todos los invitados en la sala, el abogado sacó de la vieja caja el cilindro de cera y cuando se dispuso a colocarlo en el fonógrafo, resbaló y se le cayó de las manos. Al golpear contra el suelo, el cilindro se hizo añicos. La grabación de Burton y por consecuencia la ubicación del tesoro se perdieron para siempre. Nadie nunca encontró la bolsa con oro y este relato, respaldado por los periódicos de la época, lentamente se fue convirtiendo en parte del folclore de la zona. Así es, esto que escucharon es una historia real. Si tan solo el cilindro con el audio no se hubiese confiado a alguien tan torpe. Carlos Villagrán, el talentoso cómico del programa número 1 de la televisión humorística. Federico. Ya hablando en serio, siempre me gusta ver el lado bueno de las cosas, pero Carlos Villagrán sin dudas tiene un problema con dejar atrás a Kiko. Son incontables y ya muy conocidos todos sus intentos por revivir a este personaje en todas partes de Sudamérica, con programas en Venezuela, Chile y, aunque menos comentado, en Argentina. Villagrán tuvo un fugaz paso por la televisión argentina en 1980 con un programa de comedia titulado simplemente El Programa de Carlos Villagrán, donde él y otros cómicos argentinos hacen sketches cortos durante 15 minutos. Obviamente con él interpretando a Kiko sin copyright, llamado simplemente El Niño. De este programa solo se grabó el piloto, el cual puede ser encontrado en internet y no llegó a más ya que los críticos lo destrozaron. Sin embargo, algo que muy pocas personas saben, y me refiero realmente a muy pocas porque solo hay una única fuente de esto que voy a decir y no aparece en ninguna lista de sus producciones, es que en 1995 Carlos Villagrán volvió a Argentina y produjo otro programa, el cual fue un fracaso tan grande que de él no sobrevive absolutamente nada. En 2024, un usuario de Foro Chávez, un foro dedicado a Chespirito, descubrió una teleguía de mayo de 1995 del Canal 9 de Argentina, donde mencionan un programa titulado Kiko y sus amigos. El problema es que esta es la única mención existente y conocida de este programa. Como ya dije, no aparece mencionado en ninguna base de datos, lista o en notas periodísticas que relatan la carrera y producciones de Carlos Villagrán. No se menciona en ningún lado de internet, solo esta teleguía. Por suerte, poco tiempo después se recuperó otra pista de este oscuro programa, y es un diario del 29 de abril de 1995, donde se menciona que Carlos Villagrán vuelve a Argentina para producir un nuevo programa,
esta vez personificando al Cachetes de Marrana Flaca. Esta es la única prueba de que efectivamente Carlos Villagrán estuvo en Argentina en 1995 y grabó un programa infantil para Canal 9, y gracias a la teleguía anterior sabemos que se emitió en mayo de ese año durante los mediodías. Pero de nuevo, esto es lo único que tenemos. Ni siquiera hay relatos de personas que lo vieron y recién fue descubierto en pleno 2024. De cierta forma me recuerda mucho al circo de Monsieur Cachetón, para quien no lo sepa fue un programa que Carlos Villagrán hizo en Chile y que también fue muy oscuro, hasta el punto de que no se sabe su fecha exacta de emisión o cuántos episodios tuvo, y por consecuencia también suele ser obviado cuando se habla de las producciones que hizo fuera de México. Con la diferencia que del circo del Monsieur Cachetón sí se logró rescatar un episodio que fue subido a YouTube, mientras que de Kiko y sus amigos no hay absolutamente nada. Sorprende que tuvieron que pasar casi 30 años para que alguien encontrara vestigios de su existencia. Realmente impacta, casi da la sensación de que hay más producciones y misterios relacionados a Chespirito y su elenco que todavía no se han descubierto. ¿Quién sabe? Por una hebra me sostengo yo, atrapado entre lo real y la ficción, y como una bomba me siento hoy, esperando que me actives y no disturbes más mi paciencia, que hoy no te voy a aguantar, pues no pretendas más, que con caricias me vas a controlar. Permitido, porque estoy dispuesto a seguir sin ti.